¿Qué más? Bueno, ¿qué más? La caída del 46% de las utilidades de Ecopetrol. ¿De eso hay que hablar o no? Bueno, pero era medio previsible, Karen, con la caída del precio del petróleo frente a hace un año y fuera de eso el efecto de la reforma tributaria. ¿Qué tal el gobierno mordiéndose la cola a sí mismo con la reforma tributaria y las utilidades de Ecopetrol? Pero la verdadera noticia en Ecopetrol es otra. Me contaron que suena para presidir la Junta un ex sindicalista de Ecopetrol, el viceministro de Trabajo. Un ex sindicalista, pero hizo ahí como cuadro, ¿qué? Pues para que veas, el sindicato de Ecopetrol está más a favor de explorar petróleo y gas que el mismo gobierno. Eso va a ser una discusión buenísima. Bueno, sí, obviamente acá le vamos a tenerla. ¿Cómo están? Pipe, Empezaron. ¿qué es esta hora de llegar, hermano? No, pues eso me volvió a varar. Yo creo que me va a tocar cambiar de Me carro. volví a varar la Tengo séptima el vez en esta remedio, semana. Pipe, te tengo el remedio porque el Gran Salón del Automóvil está en Bogotá y tienes en todo el mismo espacio pues diferentes opciones. Buenísimo, analicemos el salón del automóvil y a ver si es una buena opción. No solamente para el que quiere comprar carro, sino además de eso para reactivar el sector. ¿Y será que allá yo no me consigo un carrito eléctrico? Bueno, la cosa sería cargarlo, pero sería... Sí. Te tengo el remedio porque ya llegó una empresa a Colombia que ¿En se llama serio? EPSI y a domicilio te instalan pues una estación de carga para que no tengas que ir a buscarlo. Buenísimo, segundo tema, temas complementarios. Y Karen, te veo con mucho esferito rosado compitiéndome con el mío rojo. ¿Qué pasó con la nube, la ciber no sé qué y si sé cuánto? No, Mauricio, con esa ola de ciberataques yo sí prefiero manejar por ahora todo. Pues manual. te tengo el remedio. En este momento hay soluciones a la medida para uno blindarse de todos esos ciberataques. Buenísimo ese tema, la solución contra los ciberataques. Ay, vamos a grabar de una vez. En la ciudad de Bogotá en este momento se está desarrollando uno de los grandes eventos comerciales del año. Es el Salón del Automóvil que regresa después de 5 años de inactividad. Pero esta vez regresa con varias modificaciones y por supuesto de esto nos va a hablar Mauricio. ¿Qué es lo que está pasando? Pues Karen, la primera circunstancia que hay que tener presente es que el Salón del Automóvil regresa en un momento que es complicado para el sector, pero vamos por partes. Vuelve después de 5 años, como tú decías, va a durar 10 días y no 15 días como duraba antes, pero sobre todo el énfasis va a estar mucho más en lo comercial, es decir, vitrinas de ventas, más que curiosidades, excentricidades, vitrinas de ventas porque eso es lo que necesita el sector en este momento. Y en esa medida habrá descuentos de feria que son muy importantes dada la situación del sector, Pipe. Mauro, pero a ver, yo he escuchado y he visto en el periódico sobre todo que los empresarios del sector automotriz están muy optimistas. Pues sí, es que la coyuntura es agridulce. Veamos una encuesta que hace Andemos. Andemos es el gremio de los vendedores de automóviles, concesionarios, etcétera, etcétera. Se les pregunta, comparado con el mes anterior, la actividad de su empresa, ¿cómo fue? Cuando se sacan los promedios, vean ustedes que el último trimestre mejora la situación de los concesionarios. Sin embargo, eso se da en una coyuntura especial y es la que nos muestra la siguiente respuesta de la encuesta. Se les pregunta, ¿cómo es la situación económica de su empresa? Y vean ustedes que desde hace más o menos un año viene bajando las respuestas. Es decir, están en una coyuntura complicada en lo económico, pero con perspectivas de mejorar. Sin embargo, en medio de dificultades, Karen. Mauricio, ¿y cuáles son las causas de este deterioro tan evidente que estamos viendo en el mercado? Pues Karen, nada mejor que preguntarles a los mismos empresarios del sector una vez más con la encuesta de Andemos. Se les pregunta cuáles son las 5 circunstancias que más han incidido en las dificultades del sector. Concentrémonos en las 3 primeras. Tasas de interés, un producto que se vende esencialmente a crédito, por supuesto, a mayores tasas de interés, más reduce la demanda por ese producto. Este es el caso de los automóviles. Segundo, desaceleración económica. La gente empieza a ver que alrededor se está reduciendo la actividad económica y eso le hace pensar en el futuro. Y estos créditos son de largo plazo y la gente se asusta un poco. Tercero, la inflación. Mientras haya precios altos es muy difícil que un sector se recupere y esa es una de las preocupaciones principales del sector. Bueno, ¿y qué mejor manera de profundizar este tema que con el presidente del gremio que lideró este estudio? Lo tenemos aquí en Impacto Económico. Así es, Karen, para profundizar en la situación del sector automotor cuando llega a este Salón del Automóvil, tenemos con nosotros a Oliverio García. Él es el presidente de Andemos, el gremio que agrupa a los concesionarios y vendedores de automotores en el país. Bienvenido, Oliverio, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Encantado de estar acá acompañándolos en esta ocasión. ¿Cuál es la situación del sector automotor en este momento? ¿Cómo está la situación del sector frente al año anterior, Oliverio? Después de 2 años muy buenos que tuvimos posterior a la pandemia, donde teníamos cola de personas esperando por un carro,
El mercado comenzó a contraerse desde agosto del año pasado. Ya en lo corrido de este año tenemos una contracción del 31%. Tenemos un mercado que alcanza 134.500 unidades en los primeros 9 meses del año, frente a casi 200.000 unidades que teníamos el año pasado, 198.000 unidades. Es una contracción un poco más de 60.000 unidades, de manera, Mauricio, de que así está el panorama. ¿Qué estamos esperando para este último trimestre? Esperamos un leve repunte. Generalmente el último trimestre es el mejor trimestre del año. Creemos de que el Salón del Automóvil puede inyectarle un poco de optimismo al mercado. Y yo calcularía, Mauricio, que si las cosas se dan y tenemos un buen cierre de año, el mercado pudiera estar cerrando entre las 185, 190.000 unidades, un poco superior a lo que indican las encuestas y las tendencias que tenemos en este momento. ¿De qué circunstancias dependería que se diera una recuperación sostenida a estas alturas? Creemos de que las tasas de interés y el acceso al crédito juegan un rol importante, y obviamente pues si las tasas de interés comienzan a ceder, eso quiere decir de que la inflación comenzó a ceder, y eso, digamos, que juega un rol muy importante en la predisposición al gasto de las personas. Todo se encareció, Mauricio, absolutamente todo se encareció. Pues ya los 500.000 pesos que nos gastábamos en el mercado, pues nos gastamos los mismos 500.000, pero compramos menos. Entonces yo creo que el tema del crédito es fundamental, pero también, digamos, la encuesta lo dice. Yo creo que debería haber mensajes más optimistas por parte, digamos, del gobierno, que le dé más tranquilidad a los mercados. Eso me parece fundamental. Eso es un tema que aparece en las 5 variables fundamentales en la encuesta. Y yo creo que en la medida que se vaya dando eso, de que podamos ir cediendo con las tasas de interés, de que tengamos buenas señales del gobierno, pues la economía tiene que ir comenzando a levantar cabeza. Es el punto de vista experto de Oliverio García, el presidente de Andemos, quien nos ha ayudado a entender cuál es la situación actual y las perspectivas del sector automotor ahora que estamos en pleno Salón del Automóvil. Gracias, Oliverio, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Después de la pausa del mes de octubre, nuevamente se ha iniciado el aumento de los precios de la gasolina, lo cual va saneando las finanzas públicas, pero va fregando a la gente que tiene carro a gasolina, Pipe 1. Ahí, qué bueno sería tener un carro eléctrico, por ejemplo. Mauro, pero imagínate uno buscando ahí dónde recargo, que en un lado, que en el otro, que se me descargó. Ah, ese sí es el problema. Qué bueno sería tener una estación de recarga eléctrica en la casa de Sería un negociazo, Mauro. Uy, hagamos el negocio, pues Pipe, ustedes han llegado tarde, porque este modelo de negocio ya existe, se llama EPSI, es una empresa que ha levantado más de $2 millones de sus inversionistas y justamente instala estaciones de carga en los conjuntos residenciales en Bogotá. Estaciones de carga para carros eléctricos en su propia casa. La nota de Karen. Según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, para este año en Colombia se han registrado y vendido alrededor de 22.000 vehículos eléctricos. Esto hace del país uno de los más grandes en adopción en este tipo de movilidad y además representa un 57% interanual el incremento. Sin embargo, uno de los mayores dolores de cabeza de los usuarios que tienen vehículo eléctrico es que muchas veces no encuentran un punto de carga. Sin embargo, gracias a una empresa de Chile y que aterrizó en Colombia, esto está cambiando. EPSI es una empresa tecnológica que apunta a liderar en Latinoamérica en las transacciones de carga para vehículos eléctricos. Y para eso tenemos 2 líneas de negocio, una que apunta al segmento de la carga pública, es decir, lo que es como homologable un poquito a lo que es la carga de los vehículos a gasolina, y por otro lado, y ahí está el mayor cambio, la carga privada domiciliaria, que es donde se va a dar el 80% de las cargas y donde va a estar el gran cambio en esta transición a la electromovilidad. EPSI es una empresa que ya ha recaudado más de $2 millones de sus inversionistas para hacerse sostenible financieramente mientras el modelo de negocio es exitoso. Y parece ser que tiene bastante futuro, pues en Colombia la adopción de vehículos eléctricos es bastante amplia. Súper influenciado por la política del pico y placa, que ha hecho que la gente opte por vehículos enchufables o de bajas emisiones,
para permitirles andar, digamos, manejar con mayor libertad. Y eso ha hecho que Colombia esté liderando en la región. Una de las líneas de negocio de EFSI es la instalación de estas estaciones de carga en los conjuntos residenciales, y esto supone varias ventajas para el usuario. Lo primero es que no tiene que irse hasta un centro comercial o hasta otro punto en la ciudad para cargar su vehículo. Lo va a poder hacer así de sencillo desde la comodidad de su casa. Y adicionalmente, otra ventaja, y es que cada propietario de vehículo eléctrico va a pagar su tarifa individual sin que esto incremente los costos para la administración del conjunto. Descargar la aplicación de EFSI, registrarse, ingresar un método de pago, y luego desde la app se opera el cargador. Se inicia la carga, se finaliza la carga, y al final, al término de la sesión, la tarjeta de crédito o el medio de pago escogido se carga con ese consumo. Entonces el consumo no requiere que pase por las expensas del edificio, sino que es individualizado inmediatamente, cosa que lo hace además mucho más fácil para la administración. Nos integramos con los operadores de carga, o sea, con los dueños de la infraestructura, las grandes eléctricas que instalan puntos en lugares públicos. Nosotros nos integramos para poder dar acceso a la gente a que puedan cargar y pagar con una aplicación. En la electromovilidad las barreras de entrada son súper bajas, por lo tanto, a diferencia de la gasolina, que en general son oligopolios concentrados, esto va a ser un mercado con muchos actores, muy atomizado, y además va a ser de autoservicio. Van a haber, qué sé yo, muy pronto 200 actores en Bogotá, y tú no quieres tener 200 aplicaciones en el app. Entonces EFSI agrega esa demanda para que desde una sola aplicación tú puedas cargar en cualquier parte. Los vehículos eléctricos ahora son una opción para las personas porque, además de ser amigables con el medio ambiente, también ayudan mucho al bolsillo, sobre todo con estos precios de la gasolina que hemos visto en permanente aumento desde inicio de año. Las personas que vivimos en Bogotá, incluso quienes las visitan, nos sorprendemos cada vez más de ver esta torre emblemática sobre la 26, la Torre Atrio, diseñada por un arquitecto de talla mundial llamado Richard Rogers. ¿Qué es lo que viene próximamente para este proyecto arquitectónico? No se pierdan, después de comerciales, nuestra entrevista con Tomás Huertas para conocerlo. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana, y un protagonista clave son los grandes proyectos inmobiliarios, proyectos que dan incluso dimensión internacional a la arquitectura y a la ingeniería y al emprendimiento de los colombianos. Estamos en este momento con Tomás Huertas, él es el gerente de Torres Atrio. Torres Atrio, un proyecto pensado para desarrollarse en 3 etapas, del cual estamos en la reluciente primera etapa. Bienvenido, Tomás, a Impacto Económico. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, uno no se va a hacer una nota especial de protagonismo económico en cualquier edificio. Sí. Este edificio y este proyecto, ¿qué tienen de especial que los ha puesto, además, nos ha puesto en el foco y en el escenario internacional? Esto es un símbolo de confianza y de esperanza para la ciudad. Esto es un desarrollo inmobiliario pensado en darle a Bogotá las características que tienen las grandes ciudades en términos inmobiliarios y poder tener íconos arquitectónicos de talla mundial en esta ciudad. Estamos ubicados en una intersección clave del Centro Internacional de Bogotá. Estamos ubicados en la intersección de la calle 26 con Avenida Caracas e incluso con Carrera 13 porque abarca un par de manzanas. Ya vamos a hablar un poco más del proyecto. Esta zona tradicionalmente, Tomás, se había venido como a menos. Sí. ¿Cuál es la idea de hacer semejante proyecto? Ya me hablarás de las cifras de la inversión en este lugar en concreto. Básicamente estamos ubicados en el Centro Internacional de Bogotá. Lo que se quiso es repotenciar y rejuvenecer un poquito esta zona y volver a traer todas las compañías que tradicionalmente operaban en esta zona, salieron y que vuelvan al Centro Internacional. Esta es la mejor zona de Bogotá en términos de vías, en términos de servicios para todas las compañías, porque encuentran y satisfacen las necesidades globales que cualquier compañía tiene en una ubicación muy, muy favorable. La última vez que yo estuve visitando oficinas en el Centro Internacional de Bogotá, donde entre otras trabajé un buen tiempo,
Eran oficinas también un poco venidas a menos, digamos que había un poquito de polvo en los tapetes, Sí. por decirlo menos. Esto es una cosa impresionante. Sí. ¿De quién es el diseño? ¿De quién es la manufactura? ¿Cómo son los materiales? ¿Qué certificaciones hay aquí? Este diseño es un edificio diseñado por Richard Rogers. Él es un premio Pritzker de arquitectura. Es uno de los mejores arquitectos del mundo. Él falleció hace 2 años, pero este fue el último proyecto en el que él trabajó propiamente. La construcción es desarrollada por un consorcio entre Arpro, que es una constructora colombiana, y Elisdon, que es una constructora canadiense, para poder traer todo ese conocimiento de talla internacional para el desarrollo de edificios como estos, porque no existía el conocimiento para poder construir estos edificios en Bogotá. Este edificio se desarrolló bajo unos parámetros sostenibles, buscando certificar el edificio LEED Gold. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los materiales tienen unos tratamientos especiales para lograr unos criterios de sostenibilidad, y el edificio, dentro de la certificación LEED, busca que consuma menos energía y consuma menos agua, para poder apoyar a las compañías en sus costos operativos y en la reducción de la huella de carbono. Bueno, y aparte de eso, quien pase por aquí, en Bogotá, esto ya es imposible de no ver este edificio, tiene unos rasgos arquitectónicos muy característicos, tiene un colorido en ciertos aspectos constructivos, tiene una apariencia debajo de las escaleras eléctricas, etcétera, etcétera, que son muy características del estilo de este arquitecto y como Sí. de obras similares en el mundo. Sí, cuando uno ve los diferentes proyectos de Richard Rogers, ve elementos arquitectónicos iguales en casi todos sus proyectos. Las riostras naranjas, que son esos elementos arquitectónicos diagonales que usted menciona, y el abrir las tripas del edificio. Entonces uno pasa, ve los mecanismos de funcionamiento, por ejemplo, de los ascensores, de las escaleras eléctricas, porque son forradas en vidrio. Eso es algo muy distintivo, porque él quería que la gente vea cómo funcionan las cosas hacia adentro, y también que se vean estos elementos estructurales que normalmente en otros edificios podían estar escondidos. Las torres Atrio, todo el proyecto tiene 3 grandes etapas. La primera es esta torre en la que estamos nosotros, está prevista una segunda torre, además un centro cultural. La segunda torre va a tener, y me corriges Tomás, un uso mixto, un uso híbrido entre Correcto. oficinas, hoteles, residencias, etcétera, etcétera, o apartamentos. Aquí estamos solamente en un edificio de oficinas, y eso me hace preguntar la pregunta impopular. ¿La gente no se quedó trabajando en la casa? La gente se quedó trabajando en la casa temporalmente, pero ya está volviendo a trabajar presencialmente, porque las compañías se han dado cuenta que la presencialidad ayuda al fortalecimiento de la cultura corporativa, y las compañías ya se están preocupando mucho por fortalecer la cultura corporativa que perdieron en la pandemia, porque los empleados no se conocían muchas veces, no tenían compañeros, ni había colegaje entre las compañías para poder desarrollar de manera más productiva sus labores. Entonces ya están vuelven bajo un esquema de tener las oficinas como un lugar de destino que ofrezca valores y servicios adicionales para los empleados, y no sean unos lugares de solo ir a trabajar 8 horas y me voy, sino encuentro muchas más cosas. Y vuelven bajo un esquema de pronto híbrido o flexible, si tengo un día que puedo trabajar desde la casa. Es Tomás Huertas, el gerente del proyecto Torres Atrio, este proyecto inmobiliario que se ha convertido en un ícono de la ciudad de Bogotá y que está en su primera etapa. Vendrá la segunda etapa, una nueva torre, y fuera de eso el centro cultural, y que nos ha estado explicando la importancia no solamente arquitectónica sino también empresarial de este proyecto. Muchas gracias, Tomás, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación, y muy agradecido que nos haya venido a visitar. Muchas gracias. Crónica de una crisis anunciada. Este es el título de hoy en Impacto Internacional, ya que WeWork, una de las grandes empresas en Estados Unidos, se declaró en bancarrota. ¿Por qué sucedió esto y sobre todo qué significa estar en bancarrota, Mauricio? Pues Karen, clave arrancar identificando al protagonista, WeWork, ese gran emprendimiento que durante una década recogió una cantidad de dinero con una premisa, y es adecuar espacios para alquilárselos sobre todo a emprendedores. Finalmente terminó yendo a la bancarrota con el capítulo 11 de la legislación de Estados Unidos. Ojo que una bancarrota es un mecanismo para reorganizar por completo la empresa. ¿Por qué hay que reorganizar esta empresa? Imagínense ustedes. Ha tenido deudas y acumulado deudas hasta 18.000 millones de dólares, el nivel de deudas que tiene WeWork en este momento. El 92% de los acreedores dicen, bueno, listo, nosotros vamos a ver cómo podemos esperar para que se termine de organizar, y eso significa
que tiene que ajustar sus costos. ¿Tú te acuerdas, Karen, cuáles son los principales costos de WeWork? Claro, este innovador modelo se refería básicamente a que se alquila un espacio para luego subdividirlo y alquilarlo a su vez a emprendedores. Recordemos que durante los últimos años el emprendimiento ha tenido un auge muy grande y por supuesto WeWork aprovechó esto para subalquilar estos espacios. Entonces, una empresa que terminó alquilando una inmensa cantidad de espacios, más de 600 espacios en 37 países, ahora tiene que bajar sus costos. Eso significa que ahora va a tener que renegociar todos esos contratos de arriendo para poder ajustarse y poder hacer frente a las deudas en medio de este proceso de bancarrota. Habrá que ver, Karen, si eso incluye, por ejemplo, la renegociación de los arriendos que tiene WeWork en Colombia. Pues aquí en Impacto Internacional, como siempre, le vamos a seguir la pista a estas grandes empresas y sobre todo vamos a sacar las lecciones más importantes. Recordemos además que la bancarrota es básicamente un sistema de reorganización, así que vamos a ver cómo WeWork lo saca adelante. El otro día me escribió un amigo con el siguiente texto: oye, necesito que me prestes $1.000.000. Y yo dije, ese no es mi amigo, generalmente pide 2 millones de pesos. Los problemas de ciberseguridad están desde los teléfonos, microempresas, hasta las grandes empresas. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo identificar las soluciones? No se pierda nuestra nota después de comerciales. Según los consultores internacionales, para el año entrante la ciberseguridad seguirá siendo uno de los grandes retos de la economía global. Por eso hay que tener criterio y... Karen, me llegó un mensaje de un jeque árabe que dice que me va a dar $3.000 millones. ¿Será que sí o no? Ay, pues Mauricio, eso va a tocar que lo digamos en los dos, porque a mí también me llegó ese mensaje. Sí, vamos a buscar. Por favor, no sean ingenuos. Eso es un ciberdelincuente, una persona que está ahí detrás de un computador mirando cómo tumba a la gente. Ciberdelincuente, ¿tú qué vas a saber? Mauro, lo sé porque después del ataque que hubo a esas empresas del Estado me fui a averiguar qué son los ciberataques y cómo está afectando la infraestructura en Colombia. La ciberseguridad, todo lo que hay que saber de grandes a chiquitos en las empresas, la nota de Pipe. Buenas. Hola, buenos días. Mira, es que yo he estado mirando las noticias y todos esos ciberataques que hay. Mi familia tiene una empresa y yo quisiera pues ayudarlos con todos esos temas, pero Claro, no sé. perfecto. Mira que por acá tenemos nuestro gerente de ciberseguridad, Miguel Sendal. Ay, Muy buenos días. buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. Bienvenido, por favor. Muchas gracias. Pues le comentaba aquí que he mirado muchas noticias. Este no es un tema menor, este es un tema de suma gravedad, nunca había pasado en nuestro país y surgen muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con los datos? Sé que uno tiene que blindarse en temas de ciberseguridad, pero yo no sé qué es eso. La ciberseguridad aplica para equipos de cómputo, para tu compañía. Entonces, los computadores no se compran pelados, se compran con un antivirus mínimo. Hay que proteger el correo electrónico. Parte del reto precisamente es evitar que los delincuentes se metan a través del correo y suplanten la identidad. Bueno, yo he escuchado un montón de términos en inglés y esos son como ataques que uno le pueden hacer, ciberataques. Quisiera saber un poco más sobre eso, pues para uno protegerse, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de ciberataques? Hay uno que se escucha mucho en medios que se llaman los ransomware. ¿Qué es el ransomware? Para el ejemplo de tus bases de datos, información encriptada. Imagínate un día cero donde no puedes acceder a tus clientes, a tus proveedores, a tu información de las aplicaciones. O cuando me llega un mail para confirmar mis datos personales como clave bancaria, ¿será eso un ciberataque? ¿Y hay otros ataques? Hay otros ataques, el phishing. El phishing es correos electrónicos maliciosos. Sí. Entonces, ¿cómo llega? En nombre de una empresa o de una persona supuestamente de confianza. Sí. Y los mensajes de texto a mi celular que llegan diciendo que me gané un beneficio del gobierno o anunciando que me adjudicaron el premio gordo, ¿será eso otro ciberataque? El smishing es el ataque a través de mensajes de texto. Entonces llega el nombre de una marca. Te has ganado el baloto, haz clic aquí para redimir. Y los típicos virus que le entran a mi PC sin darme cuenta. Los malware, que aunque suenen muy sofisticados, son los típicos virus informáticos de toda la vida. ¿Puede uno tener implicaciones económicas, pérdidas económicas si no empieza a estar a la vanguardia en ciberataques? Por supuesto. Y vamos al escenario más pequeño, la base de datos de la empresa de tu familia. Si perdieras la base de datos, tienes pérdidas económicas graves. Los ciberdelincuentes son los mismos delincuentes que hemos conocido de toda la vida. Los que robaban con cuchillo o con pistola.
pero estos roban a través de computadores, a través de celulares, se infiltran en las redes de las organizaciones y hurtan. Tenemos una campaña precisamente que se llama Ciberseguridad a la Medida. ¿En qué consiste? En que para tu empresa grande tenemos servicios sofisticados, tenemos centro de operación de SOC a tu medida. Así me fue en esta visita que me sirvió para protegerme y ayudar a proteger a mis amigos de los ciberataques. Un fenómeno que sucede con más frecuencia de lo que muchos pensamos. Estadísticas mundiales dice que se gestan hasta 1 millón de ataques informáticos por segundo en el mundo. Así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan temas para la reflexión. Por ejemplo, el Salón del Automóvil que en este momento está teniendo lugar, la gran oportunidad para que se recupere la dinámica de ese sector. Por ejemplo, vendiendo carros eléctricos. Karen, ¿qué hace una persona que se enamora de un carro eléctrico en el Salón del Automóvil? ¿Ya sabes dónde lo puede recargar? Sí, Mauricio, ya sé dónde lo va a recargar y es en la comodidad de su propia casa porque cada vez es más fácil que le instalen una estación de carga. Bueno, Pipe, y ya sabes, la microempresa familiar, ¿dónde se puede asesorar para defenderse de los ciberpiratas? Mauro, claro que me queda claro, hay soluciones para todo tipo de empresas y todo tipo de soluciones. Y ustedes, no dejen de seguirnos la próxima semana, les seguiremos dando soluciones para el bolsillo, para el presupuesto, para la chequera, aquí desde los estudios de Plaza Claro en Impacto Económico. Hasta entonces.